Hola, yo soy Rigoberto Ramírez Hernández y te vengo a hablar un poco sobre el Bosco. El gran Jerónimos, mejor conocido como el Bosco, fue uno de los autores que más se estudia y del que menos se sabe, ya que realmente hay muy pocos documentos que acrediten que ha sido un personaje que ha vivido, y está claro que nos ha dejado un legado muy importante hasta el día de hoy. Y sí, no hay gran documentos sobre su vida. En 1463 se incendió. ¿Y por qué no hay documentos de su vida? A eso va. Básicamente se incendió su casa y se quemó todo, llevándose pertenencias, papeles, la mayoría de objetos, por lo cual desapareció todo, a la edad de 13 o 14 años aproximadamente. Por eso es que se estudia mucho a este personaje, ya que hasta la fecha se tienen muy pocas pruebas de existencia sobre él. Otro dato curioso de Jerónimos es que venía de una familia de artistas, ya que sus abuelos eran artistas, sus padres eran artistas e incluso sus propios hermanos eran artistas. Básicamente fueron 3 generaciones de artistas y el Bosco era uno más que trabajaba junto a ellos en el taller donde estaba toda su familia, y así aprendió su oficio. Otra cosa muy importante sobre Jerónimos es que él se casó con una mujer rica, lo cual era muy importante en esa época, ya que gracias a esa persona él pudo tener muchas comodidades como casa propia. También pudo tener su propio estudio donde le hacían sus encargos y claramente gozaba de muchos privilegios que no tenían otros artistas en esa época. Otra cosa importante que te puedo contar acerca del Bosco es porque tenemos obras en España en el Museo del Prado de este magnífico autor. Pues básicamente por un capricho de Felipe II, el rey, ya que a él le encantaba el Bosco, o más bien sus pinturas, su arte, por lo que en el fallecimiento del Bosco, unos años después, mandó a comprar muchas de sus pinturas y actualmente las disfrutamos todos. El Bosco, al igual que todo y todos los artistas de los siglos y siglos pasados de siempre, copiaba composiciones, copiaba grabados de la época y obviamente copiaba para aprender. Lo que pasa es que él después lo pasó a su estilo y consiguió hacer una cosa que no hacía nadie, que son o eran sus propias pinturas, sus propias obras, o básicamente su propio estilo. Cuento que no solo realizó cuadros el Bosco, también realizó muchos otros trabajos en todos los talleres. El Bosco también llegó a hacer muchos trampantojos, que son pinturas en las paredes, que simulan espacios que no están ahí. Incluso también doraba cuernos de alce y muchas cosas que se hacían en esa época que eran trabajos secundarios y pues también le daban de comer. Otro dato importante es que se dice que Jerónimos el Bosco era un hereje, o que hacía alguna pintura que de cierto modo estaba conectado con la secta. Bueno, pues esto se ha descartado completamente, ya que era pura suposición, ya que el Bosco hacía ese tipo de pinturas ya que eran básicamente como encargos o iban relacionados con la iglesia,
y no estaba vinculado con los alquimistas ni era miembro de la Rosa Cruz. Es decir, era un pintor como había muchos en esa época, pero este era con su peculiaridad. Otra pregunta muy importante es, ¿de dónde sacaba el Bosco todas estas ideas? Pues el Bosco lo sacaba básicamente de libros. Él tenía acceso a varias bibliotecas. Él estuvo también un tiempo conviviendo con monjes. Era miembro de la Santa Cruz. Y claro, él iba pidiendo libros incluso en préstamos. Y claro, ya que antes en esos tiempos se podían pedir libros en préstamos e investigarlos y ver todo el universo que hay dentro de ellos. Otra cosa muy importante es que el Bosco era uno de los más ricos de su pueblo. En los documentos que se conservan hoy en día, pues hay unos pagos de tributos, ya que en ese tiempo todos tenían que pagar conforme a lo que ganaban o incluso lo que tenían. Y el Bosco era uno de los que más impuestos pagaban, con lo cual era uno de los más ricos del lugar. Cuando la gente habla, el lienzo más bonito del Bosco, muy bien, aclaro que el Bosco no pintaba lienzos, porque en el siglo XV-XVI los lienzos todavía, o más bien la pintura sobre tela, no se hacía mucho. Esto es más del Renacimiento y sobre todo se popularizó en el siglo XIX y él casi toda su obra, o durante toda su obra, la que se conserva, está pintada sobre madera. Y ya que hablamos de la técnica, él pintaba con una técnica que se llama a la prisma. Es decir, cuando la pintura estaba todavía húmeda, él terminaba el cuadro. Hacía casi un tipo de pincelada única. Él no repintaba y repintaba. Así era el Bosco. El Bosco tiene una cosa muy divertida, que incluso a mí me gusta mucho. Hay un San Juan Bautista pintado por el Bosco que tiene una cosa muy extraña, que es una figura vegetal al lado de San Juan que está en posición orante, y esa figura con una hoja, o con unas hojas, unas flores, unas cosas, es un repintado. Ahí básicamente es lo que había o lo que hay debajo de esa pintura. Es un donante. ¿Y qué es un donante? El que encargaba el cuadro lo pagaba. Y no quedó bien, pues se enfadó o no le gustó o básicamente no pagó y el Bosco solo pintó encima y así fue realizada esa obra. Y eso es todo, amigos. Espero les haya gustado mucho mi video y les haya servido de algo un poco la historia sobre Jerónimos el Bosco. Muchas gracias por su atención. Adiós.